El grito atravesó la cocina como si fuera una campana rota, y, sobre la mesa, un cuaderno de tapas gastadas vibraba bajo la punta de un lápiz que no dejaba de rayar. La lámpara colgante parpadeaba con un ritmo desigual, el olor a pan tostado y a tinta fresca llenaba el aire, y fuera, en la calle, un camión aceleró, dejando detrás un eco metálico que se mezcló con el tic-tac de un viejo reloj. Tenía 8 años, cabello oscuro desordenado y una manera de mirar los números como si fueran estrellas en un mapa. Su nombre era Mateo y necesitaba que alguien comprendiera que su mundo, aunque diferente, estaba lleno de orden. En la casa, la tensión era constante. La madre, Rosa, hablaba en voz baja con la vecina para pedir trabajo. El padre, Luis, llegaba con las manos sucias y la paciencia gastada. Para Mateo, el cuaderno era un refugio y la escritura un idioma con reglas que no cambiaban cuando el mundo se enfurruñaba. Ya en la primera página había demostrado una facilidad extraña para patrones, sumas que encajaban como piezas, series que se completaban sin esfuerzo. Ese talento, que para algunos parecía una curiosidad, pronto exigiría respuestas que la familia tampoco sabía dar. Había algo en su forma de señalar una ecuación equivocada en la tele que obligó a Rosa a mirar con unos ojos que mezclaban orgullo y miedo. ¿Cómo proteger a un niño que se movía entre silencios y destellos de genialidad? La escuela pública a la que asistía Mateo olía a tiza y a pintura húmeda. Los pasillos tenían ese eco de pasos y risas que nunca se apagaba del todo. En el salón, la maestra Marta imponía la calma como se impone una regla, con la voz baja pero firme, con las manos que trazaban líneas en el aire. La primera vez que Marta lo vio, se fijó en su postura, en cómo realizaba una suma compleja sin apenas mover los labios. «¿Cómo lo haces?», le preguntó una vez sin esperar una explicación elaborada. Mateo respondió con números, con dibujos de puntos y líneas, y con una precisión que desconcertó a la maestra. No era solo memoria, era una manera distinta de ver la estructura de las cosas. Pronto, sin embargo, esa diferencia fue leída por algunos como desafío. En una clase sobre fracciones, cuando Marta planteó un ejercicio y equivocó la acomodación de una variable, Mateo alzó la mano con esa urgencia contenida que lo caracterizaba. «La fracción se reduce así», dijo él apenas audible. Los murmullos se leyeron como cuchillos. Diego, un compañero de la tercera fila, rodó los ojos. Paula, sentada al lado, apretó los labios. El director Jorge, al otro lado del pasillo, miró con curiosidad. La corrección cayó como una piedra en un estanque de miradas. Marta se sintió tocada en su autoridad y, en lugar de agradecer, respondió con una nota fría que hizo que el aula guardara el aliento. La provocación que vino después no fue intención maligna, sino un choque de estructuras. Durante una feria de proyectos, anunciaron un concurso regional de lógica y resolución de problemas, un desafío público con evaluadores de la universidad, cámaras y representantes de una fundación educativa. Marta, recia en su método, impulsó a los alumnos a participar con un equipo convencional. Mateo presentó una propuesta diferente, una manera de modelar problemas con agrupaciones visuales que, decía, permitían ver soluciones en minutos. Al subir al escenario improvisado, las luces le parecieron focos de interrogación. El murmullo de la audiencia le vibró en los oídos como pequeñas campanillas. El juez principal, la profesora Elena, esperó un discurso elaborado. Mateo, en cambio, dejó sobre la mesa fichas y dibujos y explicó con gestos que muchos no entendieron al principio. «Esto no es una demostración formal», dijo un profesor del jurado. «Pruébala», contestó Marta con dedos apretados, aunque por dentro su voz dudaba. Allí, el choque fue público. Algunos aplaudieron la originalidad, otros se mostraron sépticos. La sensación fue de un precipicio que se abría bajo los pies de Mateo y de Marta al mismo tiempo. La decisión de Mateo de seguir adelante no fue abrupta, sino acumulada. En casa, Rosa le decía que no tenía lujo de perder tiempo, y Luis, con voz quebrada, le pedía cautela. En la escuela, Marta respiró hondo y optó por, al menos, observar más que corregir. La primera victoria simbólica fue pequeña pero decisiva. En una prueba intermedia, Mateo resolvió una serie compleja que había confundido a todos los demás. «¿Cómo?», pidió a Marta el alumno Samuel, que siempre había sido duro con las novedades. «Mira», dijo Mateo, y con paciencia desplegó su método. Puntos, agrupamientos, colores que no existían en el papel, pero sí en su mente. Se produjo un intercambio de palabras largo y tenso que convirtió la incredulidad en curiosidad. «Explícame paso a paso», pidió Marta con la voz más suave.
Primero agrupo, luego miro simetrías y por último verifico, respondió Mateo. ¿Y si no funciona?, preguntó Elena desde el fondo. Lo reviso hasta que vuelva a encajar, contestó él. Fueron varias vueltas de pregunta y respuesta hasta que la sala, poco a poco, dejó de contener el aliento. Esa aceptación parcial cambió el clima. No fue un aplauso, pero sí un reconocimiento que permitió abrir una nueva puerta. Marta empezó a ver a Mateo no como una anomalía, sino como un desafío profesional y personal. El entrenamiento que siguió fue exigente y lleno de rutina. Marta y Mateo trabajaron en tardes que olían a té y a pizza fría. El aula de la biblioteca, con estantes polvorientos y ventanas empañadas, se transformó en taller. Se nombraron aliados. Pedro, el bibliotecario, que traía libros olvidados. Ana, la psicopedagoga, que observaba sin juzgar. Samuel, que dejó de ser rival para convertirse en compañero de prácticas. Paula, que ayudaba a ordenar fichas. La profesora Elena, que comenzó a asistir como asesora externa. Además, apareció la voluntaria Camila, de una ONG que apoyaba proyectos Perspectiva. Escolares. Las sesiones incluyeron juegos sensoriales, tacto de fichas rugosas, olor a papel nuevo, sonido de fichas sobre la mesa, sabor de galletas compartidas para mantener energías, la vista de diagramas llenos de color. Marta describía métodos, Mateo proponía atajos, Ana registraba reacciones y Pedro buscaba referencias en libros antiguos. El diálogo se volvió abundante y detallado. «Muéstrame otra vez el paso 3», decía Marta. «¿Por qué crees que funciona?», preguntaba Ana. «Porque reduce la complejidad», explicaba Mateo con su voz pausada. Las conversaciones tuvieron entre 8 y 10 intercambios cada una, llenas de preguntas, dudas, contradicciones y pequeñas celebraciones cuando algo encajaba. En ese proceso, Marta contó parte de su historia. Había sido alumna de una escuela rural, su madre era costurera y nunca imaginó que volvería a aprender. Esa backstory ocupó 2 relatos dentro del entrenamiento. El primero hablaba de su infancia entre hilos y pizarras. El segundo, de su paso por la universidad, donde aprendió más técnica que empatía. En total, la suma de esas confesiones alcanzó la densidad de medio relato, con 800 caracteres que explicaron por qué la maestra se aferraba a sus métodos y por qué, al mismo tiempo, temía cambiarlos. Mateo, por su parte, recordó en voz baja que su fascinación por los patrones venía de las tardes en que su abuelo, don Ernesto, desarmaba radios y le mostraba circuitos, y que su deseo era que nadie lo etiquetara sin antes entender cómo pensaba. Esa doble backstory conectó infancia, formación y deseo futuro en un hilo claro. Mientras tanto, la preparación para la competencia regional tomó forma con ejercicios cada vez más técnicos. Las prácticas incluyeron simulaciones con cronómetro, presentaciones ante grupos de padres y una revisión de reglas por parte de la organización. En una sesión clave, el grupo enfrentó una prueba sorpresa que puso a prueba la paciencia de todos, un problema diseñado para confundir mediante ruido de fondo. La escena tenía 6 a 7 detalles sensoriales intensos, luz fluorescente que zumbaba, olor a café recalentado, textura áspera de las sillas, sabor metálico en la boca por nervios, sonido de rotuladores y la vista de evaluadores con hojas. El momento de tensión se manifestó en 2 o 3 lugares, primero en la sala, con la mirada de Samuel que buscaba liderazgo, luego en la casa de Rosa, donde Luis rezaba en silencio, finalmente en el salón del colegio, con Marta que, por primera vez, sintió miedo real de fracasar en nombre de su alumno. Esa tensión duró 1 minuto pero se prolongó en memoria, activando decisiones que alteraron la estrategia de presentación. Mateo respiró y enumeró pasos con voz firme. La respuesta del equipo fue inmediata: ajustar tiempos, simplificar explicaciones, usar más ejemplos visuales. Fue una escena de resistencia colectiva. El día de la competencia llegó con un clima frío y un cielo bruñido. El auditorio olía a madera barnizado y a expectación. Los evaluadores, entre ellos la profesora Elena y un representante de la fundación llamado Rodrigo, se sentaron con compañeros y carpetas y miradas escrutadoras. En el público estaban Rosa, Luis, don Ernesto, Pedro y Camila, todos conteniendo su emoción. Mateo se sentó frente a la mesa, fichas ordenadas, manos temblorosas apenas perceptibles. La prueba fue técnica, resolución en tiempo limitado, explicación oral y una fase de preguntas. El clímax consistió en una demostración en la que Mateo aplicó su método a un problema aparentemente imposible.
La sala percibió 6 a 7 sensaciones. El frío del aire acondicionado, el brillo de la pantalla, el murmullo que fue apagándose, el sonido de las fichas al moverse, el olor a solvente de los marcadores, la textura lisa del folio y el sabor dulzón de una menta que alguien ofreció como calma. El intercambio de preguntas y respuestas con los jueces fue extenso, con al menos 8 turnos. «Explique su paso inicial», preguntó Rodrigo. «Agrupo y simplifico», respondió Mateo. «¿Y cómo garantiza la validez?», insistió Elena. «Verifico por simetría», respondió él, y así sucesivamente hasta completar una ronda de debate que dejó a la audiencia en silencio. Cuando terminó, hubo un latido de espera antes del aplauso. Algunos lloraron, otros se frotaron las manos. La puntuación fue alta y la sorpresa mayor. Otorgaron una mención especial por innovación educativa. Las consecuencias no fueron instantáneas, pero sí profundas. La mención atrajo la atención de una ONG que ofrecía becas. Una universidad local, representada por la profesora Elena, invitó a Mateo a una jornada de puertas abiertas. Y la prensa local, con una periodista llamada Laura, vino a cubrir la historia. Entrar en ese nuevo entorno fue choque y ajuste, cambios de escuela, trámites, nuevas expectativas, miradas que ahora buscaban resultados. En la nueva institución, Mateo enfrentó la envidia de algunos y la curiosidad de otros. Nombres como Jorge, el director anterior, reaparecieron con comentarios ambivalentes. Paula, que se había vuelto amiga, ayudó en la transición. Samuel se convirtió en un defensor que explicaba el método a nuevos compañeros. A nivel social, la familia recibió ofertas de apoyo, pero también preguntas insistentes sobre el futuro. La ONG propuso una beca que cubría materiales y tutorías. La universidad ofreció un mentor, el profesor Héctor, experto en didáctica inclusiva. El impacto fue tangible: mejoras materiales en la vida de la familia, inscripción en cursos especiales y la apertura de un pequeño taller en la escuela donde otros alumnos podían practicar el método de Mateo. Todo esto representó una expansión del mundo de Mateo más allá de la casa y del cuaderno gastado. Hubo 3 momentos de tensión decisivos que marcaron el rumbo. El primero ocurrió cuando una delegación evaluadora cuestionó la validez científica del método de Mateo. La sala se llenó con la sensación de juicio y la mente de Marta recordó su pasado de inseguridades, activando una memoria de fracaso que casi la paralizaba. Tuvo que elegir entre defender a su alumno con convicción o ceder ante opiniones técnicas y eligió luchar. El segundo momento fue la noche antes del viaje a la universidad, cuando Luis, cansado, dijo que tal vez era demasiado para la familia. Rosa sintió culpa y Mateo percibió la incertidumbre como una avalancha interna que le recordó tardes en las que nadie escuchaba. La decisión fue colectiva: aceptar la ayuda y asegurarse de que nadie quedara atrás. El tercero fue una entrevista televisiva que puso a Mateo en el centro del debate público. Los micrófonos parecían interrogantes y la cámara un ojo implacable. Ahí la comunidad escolar se activó y con apoyo de Elena, Camila y Pedro lograron transformar la exposición en una oportunidad de visibilizar prácticas inclusivas. Cada uno de estos episodios ocupó entre 500 y 600 caracteres de memoria emocional que se tradujeron en decisiones concretas. El epílogo se despliega en 3 momentos temporales que muestran la transformación y el legado de manera mensurable y humana. A un mes, Mateo ya tenía un espacio en la biblioteca municipal donde realizaba talleres semanales de lógica visual. Asistían entre 10 y 15 niños de barrios cercanos y la ONG ofrecía materiales. Las sensaciones de ese primer mes incluían el olor al libro nuevo, risas, fichas sobre la mesa, el sonido de voces que aprendían a explicar, el tacto de lápices compartidos y el calor humano de una comunidad que empezaba a reconocerse. A 3 meses, la universidad organizó un seminario sobre metodologías inclusivas donde Marta, ahora alumna ocasional de un curso que la propia Elena impartía, presentó el caso de Mateo. La asistencia fue mayor a la esperada y se generó un proyecto piloto que involucraba a 3 escuelas. Los nombres de Pedro, Ana, Camila, Samuel y Héctor aparecían en las notas de agradecimiento. La familia había recibido una subvención que permitió comprar material y contratar a una tutora. En este tercer mes, la emoción predominante fue orgullo compartido y la certeza de que la educación no es un monólogo, sino una conversación. A 6 meses, el impacto mostró cifras. El taller de Mateo atendía a 40 niños. La metodología se había probado en 2 escuelas con mejoras en resolución de problemas entre un 20 y un 35%, y la ONG firmó un convenio para ampliar el programa.
Marta había cambiado su cátedra para incorporar prácticas visuales, Elena publicó un artículo académico y la comunidad local organizó una feria de talentos con la participación de familias. El legado se tradujo en políticas escolares que empezaron a considerar talentos diversos como parte de la planeación pedagógica. La escena final de esos 6 meses fue un encuentro sencillo. Mateo y Marta se sentaron en el patio de la escuela, comieron mandarinas, escucharon el viento y rieron por una broma de Samuel. Marta dijo, con voz grave y llena de afecto, «Fui tu maestra y ahora soy tu alumna también». Y Mateo, sin dramatismos, respondió con una sonrisa amplia que parecía iluminar todo alrededor. Si te conmovió esta historia y te reconoces en la tensión y la esperanza que vimos, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue ese momento en tu vida que te hizo regresar? Decidir cambiar de rumbo. Empieza tu comentario con «Mi punto de inflexión fue» y comparte una palabra de ánimo para quienes están en la mitad del camino. Al hacerlo, ayudas a construir una comunidad que cree en la educación como herramienta de transformación. Suscríbete si quieres ver más historias en las que el estudio y la mentoría cambian destinos. En este canal compartimos relatos reales, recursos prácticos y conversaciones con quienes enseñan y aprenden. Cada suscripción es una voz a favor de la posibilidad. En la conclusión, recapitulemos. De una cocina con un cuaderno gastado a un escenario donde una metodología disruptiva cambió la forma de aprender, Mateo cruzó un camino que implicó familia, escuela y comunidad. Hubo una maestra que se convirtió en alumna, una ONG que ofreció apoyo, y un conjunto de aliados que permitió que la innovación se traduzca en oportunidades reales. El impacto fue medible. Talleres activos, mejora en resultados y políticas escolares que empezaron a adaptarse. Si esta historia te tocó, deja un comentario de apoyo y suscríbete para no perderte próximas historias de transformación. El conocimiento abrió la puerta y la valentía de atravesarla hizo el resto. El saber fue la ruta, la empatía fue el puente y la comunidad fue la casa.